Hola, por fin nos encontramos en este vídeo que yo tenía pendiente y que a tantas personas le había dicho que estaba haciendo. Les vengo a hablar de la IMO de 2025. Bien, quiero hacer una división grande, clara y sencilla que es pre-IMO, IMO como tal y la post-IMO. Me encuentro en la post-IMO. Vengo a hablarles sobre todo de la más interesante, que es cuando ya estuve en Australia, que este año se llevó a cabo en la Sunshine Coast. Para aquellos que me estén viendo y no sepan ni siquiera lo que es la IMO, porque son seres queridos que me apoyan en todos mis proyectos personales. IMO es International Mathematical Olympiad, Olimpiadas Internacionales Matemáticas. Este año ocurrieron en la Sunshine Coast, que está en el estado de Queensland, en Australia. Y yo me presté voluntaria para lo que hiciera falta, básicamente, que es lo que pasó al final, pero no, para ser parte del equipo que la organizaba. He estado dándole vueltas y aunque no le va a hacer en absoluto justicia este vídeo a lo que fue la pre-IMO, por lo tediosos que fueron los procedimientos, el muchísimo papeleo que había, tampoco le veo mucho interés en contarlo todo en detalle, porque aunque quisieran copiarme y les interesara participar en años venideros, no va a ser de la misma forma, depende mucho del país que lo organice. Entonces es que no tiene sentido que les explique el número de identificación que necesitaba para el estado de Queensland, lo que hice así, lo que hice así. En general, lo que puedo decir es que me enteré de que existían desde hacía años. Este año ya me propuse, como era mi último año de carrera, participar por como un premio también de haberme graduado y dije, vale, voy a presentarme. Hice la inscripción formal, que era con un formulario con muchos datos sobre mí, una carta de motivación personal, necesitaba 2 referencias y yo contacté a la que fue mi tutora de bachillerato y al que fue el coordinador de... Es una experiencia similar que tuve en Canadá, en la que tuve que tratar con muchas personas internacionales. Y sobre todo, lo peor era la tarjeta que me permite trabajar con niños en Australia, que son muy estrictos con eso. La información con que yo contaba de antemano era poca, y la única que conseguía era a través de email. Mi jefe supremo máximo se llama Ben Kirk y mi superior inmediata, porque son nombres recurrentes a lo largo del vídeo, Maddie Newton, literalmente maravilloso apellido. Ben Kirk era el con el que yo me hablaba todo el rato. Me preguntaba qué papel quería desempeñar yo dentro de lo que es la estructura de IMO, que es muy compleja y que comprende muchas personas, muchas más de las que pueda parecer. En mi caso, participé como Senior Guide, que suena importante y soy no el último mono, soy el penúltimo mono. Yo tenía, junto con otros 3 compañeros, 30 subordinados. Lo que normalmente se hace es que hay un guía por cada país. En esta ocasión, la promoción de este año decidió, bueno, promociones para una clase, la organización decidió que para ahorrarse cantidad de voluntarios, cada guía iba a tener 4 países asociados a sí mismo, aproximadamente, y los guías a su vez iban a tener un jefe al que acudir, que era yo. Otra cosa que hace esta IMO muy especial es dónde se llevó a cabo. Normalmente los niños comentaban que lo que es lo común es que, como no caben tantísimas personas en un mismo lugar, se alquilan y reservan distintos hoteles a lo largo de una ciudad. En esta ocasión tuvimos la suerte de que estamos todos en el mismo resort, alrededor de una laguna de agua estancada preciosa, que tenía además actividades de agua. Habían 2 complejos hoteleros, el Novotel y los Sebel. La gran mayoría de personas se quedaban en el Novotel, los estudiantes, los guías que mencioné, que eran el primer escalón en la línea de fuego, los que trataban directamente con los países y los niños, los acompañantes de los niños, todas esas personas en el Novotel. Había zona de juegos recreativos sin dinero involucrado porque eran niños, había zona de películas, había una zona de juegos de mesa, había una sala tranquila si estaban abrumados con el ruido y querían estar solos, había piscinas, había lavandería, vamos, inmenso. La parte más importante, por supuesto, era las salas grandísimas en las que iban a hacer los exámenes, entonces había que enseñarles todas las cosas importantes y, por supuesto, sus habitaciones. Pero los equipos no llegarían hasta el 13 de julio. En cambio, las poquitas personas que llegamos unos días antes, nos tuvimos que quedar en el sede, que estaba bastante apartado, a pesar de que podías ir caminando a todas partes. En un país no son solo los estudiantes, hay hasta 6 personas que pueden participar en el nombre del país, pero vienen acompañados
con un representante legal, que es el profesor que les viene a dar ánimos, a acompañar a los que les han estado enseñando durante todos los meses. Vienen con observadores B, vienen con observadores C dentro de los equipos. Hay coordinadores, hay otra cosa que se llama líderes, hay muchísima gente involucrada. Entonces, bueno, era difícil lidiar con tantas personas y conocí una cantidad de gente bárbara. Bien, una vez dicho esto, ya estaba preparada para montarme en el avión. Es la noche de antes al primer vuelo, son las 2 menos 10 de la mañana, 2 menos 5, y me despierto a las 4:20. Ya están las maletas preparadas, la mochila. Solo falta pues coger el móvil que se está cargando. Ah, no, el móvil lo tengo en la mano bien. Los cascos que se están cargando. Y la riñonera, las últimas cosas. Ready. Estoy en Brisbane, en los jardines botánicos. Acabo de bajar del monte Kuta. Pasamos 3 días en Sydney y otros 3 en Brisbane vamos a pasar antes de la IMO. Ya fue la formación online y yo me encontré con otros 18 que decidieron que ese era el turno que les venía bien para la inducción, y el jefe Ben Kirk nos estuvo diciendo pues las cosas más importantes, y una chica muy simpática nos mandó un correo por si queríamos participar y formar parte de un grupo de Instagram para ir conociéndonos los voluntarios. Yo le dije que me metiera y eso es todo lo que sé de momento. Estamos en la IMO. Buenos días. Ya estamos en el resort en el que va a ocurrir la Olimpiada. Por aquí hay sueltos cangurús. Todavía no están despiertos, pero luego los enseño. Vale, estos 3 primeros días, del 10 al 12 de julio, pasan totalmente desapercibidos luego mis recuerdos, pero fueron de los más importantes porque es que había una cantidad de trabajo involucrado. No se hacen la idea. Todas las salas que había que acondicionar, con la publicidad de la IMO, hubo que redecorarlas, hubo que hacer las mochilas, que es que no son pocas, porque es para los estudiantes, para todas las personas que mencioné antes. Tuvimos que ir a montar la zona de deportes, es decir, había como un campo de rugby enorme, también dentro del propio complejo, y tuvimos que llevar las porterías de fútbol, las de fútbol sala, las redes de bádminton, porque es que tienen tanta influencia asiática, y además, que vamos a ser sinceros, en la IMO casi todos son asiáticos. Más allá de las tareas, debo admitir que esos días previos, del 10 al 12, fueron los que me dieron una ventaja clara respecto a los demás guías. Lo que pasó fue que, claro, los guías normales y corrientes que iban a tratar con los países no llegaban hasta el día 12 de julio. Yo había tenido 2 días enteros de trabajo con otras personas para conocerlas mejor, entonces me llevé con los que eran los cargos mayores, los empecé a conocer, yo caí mejor, tenía oportunidad de hablar un tú para tú más cercano, me benefició en cualquier caso mi puesto. Se nota que no he hecho YouTube en mi maldita vida porque lo hago de pena. No he sacado el móvil en todo el día, he hecho 100 cosas y no ha quedado nada reflejado. Así que, bueno, me he puesto a abrir la mochila que nos han dado, como pueden ver. Tengo ya puesta parte de la mercancía, tengo la camiseta debajo también, de la IMO. Y estaba abriendo la mochila y vengo a enseñarles lo que viene en ella. Hay diferentes mochilas, hemos preparado las de los estudiantes, la de los líderes de cada equipo por países, la de los observadores B, que son personas que tienen que ver con apoyo matemático de la competición, observadores C, que son apoyo emocional o personas con discapacidades especiales, necesidades más allá, lo que sea. Hay para los vigilantes de los exámenes unas mochilas diferentes, hay mochilas para todo el mundo. Y la mía
es de voluntaria. Así que vamos a ver mi maleta. La parte más importante son estos 3 libros en las que viene la guía para hacer, jaja, redundancia, guía, el vigilante o cualquier otro tipo de persona del equipo técnico. Esto me lo tengo que leer yo en privado, que todavía no he tenido oportunidad. Falta un cuarto libro que no tenemos, que es uno verdito, que es el que se le da a los estudiantes. Luego, en esto, viene una cantimplora. Esto es dificilísimo con una mano. Bueno, esto no está más chulo porque no se puede. Esto es maravilloso. El principal patrocinador. A lo mejor este es el primer paso que debería haber dado, que es la propia mochila como tal, que además necesitaba una, así que maravilloso. La toalla, que sinceramente cuando estuve preparando... Uy, a lo mejor con el ruido no se escucha nada. Que esto era lo que más ilusión me hacía recibir de todas las cosas que hemos metido en la mochila, porque yo también las estuve... entre todas las estuvimos montando, entonces esto es lo que yo más quería. Por algún motivo también tenemos paraguas, que días más soleados no puede hacer, pero bueno, por si acaso. Bueno, este termo es simplemente maravilloso. Tenemos también una libreta. Dentro hay un bolígrafo, voy a enseñarlo ahora. Absolutamente todo es personalizado. Luego de comidas tenemos fudge, que la verdad que no sé la traducción ahora mismo. De hecho, no sé ni lo que es como comida, una galleta. Y los Tim Tams. Una gorra, que con mi pelo pues poco voy a utilizar. Además parece así de camionerito. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, decorativa es. Lo más lindo del mundo. Este canguro de aquí, que ha dado mucha confusión a lo largo de esta semana, porque algunas personas pensaban de lejos que era koala, porque es gris, pero no, es un canguro. Aquí está, de hecho, la mascota del evento va a ser un canguro. Algebaru. Aquí está my personal Algebaru. Casi llegando al final tenemos una baraja de cartas que me muero de curiosidad por ver cómo son, la verdad. No las he abierto todavía, no lo haré. Y la joya de la corona. Pum, 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 pum. Ginebra, personalizada. Me hace una gracia tremenda. El día siguiente, el 12 de julio, era el momento de la llegada de nuestros compañeros, los guías, los 30 guías que mencioné. Entonces eran nuevas caras, gente tímida de primeras, encima yo siendo extranjera y teniendo peor inglés, podía parecer menos imponente para tener un cargo superior al de ellos que conocían a Australia, a lo mejor hubieran sido de más ayuda en un primer momento, ¿no? Entonces, bueno, tampoco quería yo forzar la situación, también quería que me conocieran como persona, no solo como su supuesta jefa, pero costó al principio. Ese día descubrí, además, las 7 personas que iba a tener bajo mi responsabilidad. Entonces, los conocí, hicieron la guía conmigo alrededor de todo lo que era el resort del complejo hotelero, porque ellos iban a tener que dárselo a los equipos para que se pudieran mover alrededor. El día de los tours teníamos que completar estas checklists y ya mis 4 componentes del grupo me las acaban de entregar, así que yo lo paso a mi superior. Con total sinceridad, les puedo decir que el 13 de julio fue el día más caótico, el más importante y del que menos tengo grabadas las cosas. Fue el día de la llegada de los países. No les sé enfatizar, y tampoco quiero que esto se alargue muchísimo, la de cosas que tuve que hacer ese día. La verdad que yo en situaciones de estrés me suelo lucir. Sin humildad ninguna, lo siento en el alma, pero es que di la cara por mucha gente, surgían problemas de imprevistos y había que solucionarlos. Y en ese momento sentí que yo era valiosa para el puesto que me habían conseguido dar, a pesar de lo que hubiera podido aparecer en un primer momento. Me sentí muy cómoda, aún estando fuera de mi zona de confort, y lo que sucedió básicamente, para que ponerles en contexto, fue desde primera hora de la mañana, a las 7:30, hasta las 3 de la madrugada, que fue hasta la hora que terminamos,
los equipos llegaban por rondas, en distintas guaguas, sin información de quién llegaba en cuál. Yo tenía que supervisar el trabajo de todos mis 7 guías que mencioné y sus respectivos países. Entonces, si alguien estaba ocupado dándole la visita guiada a alguno de sus países y llegaba otro de los suyos, yo era la responsable que tenía que atender a ese equipo. En muchas ocasiones habían países hispanos que no se entendían con su guía y yo di la cara, hablé con ellos. A veces el guía se había ido a comer porque ellos no tienen tanta responsabilidad como tenemos los senior guides, y yo me hice responsable incluso de países que no me correspondían a mí como superior, sino a otro superior que no estaba ni allí presente. El colmo del día fue la hora a la que se suponía que iban a dar las llaves de las habitaciones, a las 2 de la tarde. Pónganse en situación, Australia está muy lejos, muy, muy lejos. Entonces los vuelos son larguísimos y la gente está muy cansada. Cuando tú les dices, porque teníamos la orden de comunicar esto, no es culpa nuestra, le dices que las habitaciones van a estar preparadas a partir de las 2 de la tarde, países que han llegado a las 8 de la mañana reciben esa noticia con mucho desánimo y a la hora de llegar y no estar preparada su habitación es un jarro de agua fría. Y lo que pasó fue que el hotel lo hizo patéticamente mal, muy, muy, muy mal. Y los que dábamos la cara eran los guías y los senior guides, cuando los importantes del hotel y de nuestra organización de la IMO estaban de puertas cerradas organizando qué países iban a qué habitaciones, porque no solamente habían habitaciones mezcladas con alumnos de distintos países, los niños no sabían eso, nosotros no sabíamos eso, sino que eso conllevaba pues conflictos a lo mejor religiosos dentro de una misma habitación, países con conflictos políticos muy cercanos, gente que no quiere estar junta, incomodidad porque no hablas ni el mismo idioma, las habitaciones que estaban preparadas eran de países que ni habían llegado y los países que llevaban desde la mañana esperando todavía no tenían sus habitaciones solucionadas. Fue un desastre. Bolígrafos hizo falta agua, comida, agotados, agotados, agotados. Y un recuerdo muy bonito que tengo fue de la Observer B o C de Grecia. En medio de todo el problema gigante, se me acercó con una petición, y era que en su mochila no le había aparecido uno de los bolígrafos, el bolígrafo que tiene la marca de la IMO, que si pudiera ser que había alguno sobrante, que ella querría tenerlo por la bobería de que tiene la marca. Y yo recordé eso, pero no le pude ayudar porque no había ninguno allí. El día siguiente descubrimos que no iba a venir Mauritania, el país, y mi superior, estábamos ya todos derrotados, porque era, digo día siguiente, pero era de la madrugada, habiendo terminado el día duro. Mencionó que si queríamos coger cualquiera de las cosas, que eran las galletas, las toallas, lo que nos hiciera la ilusión para tener una extra, la podíamos coger. Y corriendo me abalancé por una de las mochilas y saqué un bolígrafo. Salí corriendo mientras decía, la Observer B de Grecia me lo había pedido. Y estaba eso a 15 minutos corriendo, se lo llevé súper entregada, porque yo le había prometido que le iba a conseguir uno, aunque fuera el mío propio. Esa señora no solo se llevó una alegría enorme, sino cuando volví, mi superior y mis otros compañeros se sorprendieron enormemente y me preguntaron, Ana, ¿pero cómo ibas a encontrarla? Y le dije, porque le reconozco la cara y porque me puse a buscar entre todo el comedor quién era ella. Y la cantidad de gente con la que yo había tenido que tratar esa mañana era ingente, por eso le sorprendió tanto y me gratificó tantísimo a mí que ellos valoraran que yo había mostrado cariño e interés por los equipos. La verdad que ese día me volqué sobre todo con Marruecos, por ejemplo, que fueron los primeros en llegar y fueron los últimos a los que les dieron las mochilas, las habitaciones. También Emiratos Árabes Unidos tuvo problemas porque les pusieron, como no entendían los nombres árabes, les pusieron chicas y chicos mezclados en las habitaciones. Imagínate para solucionar eso con ese país, pero nada, mereció la pena. Y tengo un recuerdo muy bonito también de una de mis subordinadas que me ayudó hasta el último momento, Karen, puso luego por el grupo de WhatsApp que había hecho para organizarnos nosotros 8 un mensaje precioso que voy a dejar.
está a punto de acabar la jornada. Estamos en la recepción donde falta la última ronda de equipos. Entre ellos, por supuesto, España. Falta también México, la Costa de Marfil, algunos que otros que tengo yo que vigilar porque tengo otros 3 compañeros que se encargan de lo mismo. Y casi acabamos por hoy, chicos. Día durísimo, con un montón de problemas que han ido surgiendo. Tardamos mucho en dar las llaves de las habitaciones y poco más. Anne-Marie me acaba de traer golosinas de caramelo, muchas gracias. Vale, terminó ese día y tenían un día de preparación antes de la competición como tal. El 14 de julio era el día en el que ocurría el acto de inauguración. Contrataron a un orador de la Polinesia Francesa muy famoso en Australia, que era además divertidísimo, que llevó todo el evento y en esa ocasión me pidieron, porque yo ya me había ganado no el puesto, pero me había ganado el respeto de los trabajadores secundarios por llevarme con ellos y porque me había estado forzando, entonces me pidieron boberías de trabajo cuando ya no teníamos nada más que hacer los guías. Y me dijeron, por favor, que me colocara de pie durante toda la ceremonia en una puerta para dirigir a los niños al bajar del escenario. Parece una tontería de trabajo, pero yo me sentí enorgullecida de que me la dieran a mí pudiendo habérsela dado a cualquier otro, porque es mucho más útil de lo que pudiera parecer, ya que los niños, por ilustres matemáticos que vayan a ser el día de mañana, son tímidos, no aguantan el desfile entero bajando de la pasarela hasta la esquina a la que tenían que llegar. Entonces ahí estaba yo, dirigiendo con mi brazo para que girara. Genial. And the debate is not settled yet, but I suspect that one of our senior guides, Anna, from the Canary Islands, is the volunteer who has travelled furthest to be here. Thank you, Anna. Por la tarde, para las personas que ya no querían participar, que las personas que no se habían prestado voluntarias para ser vigilantes de examen, ya tenían tiempo libre. Para los que sí que nos habíamos prestado voluntarios, tuvimos la reunión en la que nos dijeron y nos formaron cómo hacerlo, ¿vale? En la que nos formaron y nos dijeron cómo hacerlo. Y por la tarde tuvimos la paliza histórica de montar las salas de exámenes. Cada uno de los estudiantes, cuando entra al examen, se encuentra en la mesa con varias cosas. Todo eso lo tuvimos que preparar el día anterior. Después de la reunión de formación, nos fuimos directamente por grupos. Nos asignaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, números del 1 al 7, y el que te tocó era el responsable que se va a hacer cargo de ti, el vigilante senior. A mí me tocó una señora encantadora que se llama Joe, y yo era del equipo de Joe, conocí a varios compañeros que me cayeron de maravilla, con la suerte del azar de los números, y nos pusimos manos a la obra. Teníamos que hacer todos los materiales que iban a encontrarse los niños al día siguiente sobre la mesa, entre los que podemos encontrar en la esquina derecha 5 tarjetas de distintos colores, en función de lo que el niño necesitaba en el examen, porque era una sala en completo silencio. Entonces tenían una tarjeta azul. Cuando necesitaban lo que pedían, solamente tenían que levantar en el aire la tarjeta y los vigilantes acudíamos a su mesa reconociendo el color y llevándoles lo pertinente, ¿no? Entonces tenían tarjetas azules para agua, tarjetas verdes para ir al baño, tarjetas grises para más folios, tarjeta roja, que era la peor del mundo, de ayuda, y tarjeta naranja, de dudas. Claro, si mencioné antes que no se podía hablar en la sala, ¿cómo funcionaban las dudas? Pues bien,